Por acá. Entonces es importante conocerlo. El punto máximo de más alto de la bóveda craneana es el vértex, que no coincide con el bregma, es diferente. Y hay otros puntos, los más sobresalientes del hueso parietal. Entonces ubico acá y acá es donde yo tomo la medida transversal. Entonces hago esa medida para saber el tipo de cráneo que tiene el paciente, que también les enviaba en la guía, ¿no es cierto? El transversal no es desde el temporal, solo desde la parte el transversal no es desde el temporal. De acá. Del parietal. Los que más sobresalen del hueso parietal. ¿Ya? Entonces vamos haciendo. Y va a activar a una primera neurona o neurona periférica, en la cual cualquiera sea el origen, el tipo de estímulo va a ser de que a nivel de este estímulo, a nivel de este receptor, se transforme en una actividad eléctrica. A este proceso es que se le conoce como la transducción. Y ahí se origina todo el proceso de la propagación. Entonces viene la primera neurona, termina en el ganglio raquídeo y va a llegar al asta posterior de la médula. Aquí puede sufrir dos trayectos. Para la parte sensitiva térmica dolorosa va a ser una sinapsis, una unión con una segunda neurona que va a ascender hasta el tálamo. Y a esta vía se le conoce como la segunda neurona o vía espinotalámica. En el tálamo se va a procesar parte de esta información en un núcleo que se conoce como el núcleo VPL, núcleo ventral posterolateral, y de ahí sale pues una tercera neurona que se va hacia la corteza cerebral, hacia el área 3, 1, 2, que está detrás de la cisura de Roland. Entonces, esa es la concatenación de tres neuronas que llevan una información de cualquier estructura. ¿Por qué es importante que esto ustedes lo entiendan? Porque de repente tengo un hincada, un pinchazo, un golpe. En esta zona me va a liberar mediadores químicos, que muy probablemente me va a generar dolor. Entonces, ¿cómo yo voy a contrarrestar ese dolor? Obviamente que voy a retirar el estímulo, ¿no es cierto? Pero van a quedar estos mediadores químicos que van a estar mandándome señales a la corteza cerebral de que tengo un dolor. Entonces, yo voy a bloquear a estos mediadores químicos para que esta señal desaparezca. Y ahí es donde nosotros tenemos los antiinflamatorios. El naproxeno, el paracetamol, el ibuprofeno, el ketoprofeno, todos esos antiinflamatorios que utilizamos con efecto analgésico actúan en este punto. Me trajeron un diente, me generaron ahí una tracción,
Se liberaron estos mediadores químicos y yo le voy a dar esto para que se bloquee, disminuya su concentración y el receptor no me genere ese estímulo que me va a llegar como daño, ¿no es cierto? Como dolor. Entonces, esa es la transducción. Lo que ya estaría, la transducción, esa liberación de mediadores químicos. Entonces, este concepto ya tienen que tenerlo claro ustedes. Cuando van a actuar con sus medicamentos antiinflamatorios, analgésicos, están actuando en ese punto de unión del receptor con el estímulo. Luego vamos a tener la conducción, la propagación. Ya les expliqué a ustedes el potencial de acción, ¿no es cierto? Es toda la propagación por las diferentes fibras nerviosas hasta que llegue a este punto de percepción. Entonces, pueda que esta zona no esté activada, no hay un estímulo que actúe contra un receptor, pero de repente mi nervio se ve aplastado, la lumbalgia, la ciática, ahí no hay un receptor, sino se está comprimiendo, el nervio se está comprimiendo. Entonces, a partir de aquí no hay receptor, pero a partir de acá se activa el proceso de propagación. Va a llegar al cerebro, pero el cerebro, como no tiene un receptor que identifique ese tipo de estímulo, va a sentir una señal, un disconfort, que no lo puede identificar. Y vamos a ver qué término lo vamos a utilizar para esto. Entonces, yo puedo actuar con mis medicamentos en este punto. Ya no actúo aquí, ya no actúo con AINES, con antiinflamatorios no esteroideos. Acá voy a actuar con estabilizadores de la membrana neuronal. Es decir, voy a evitar que la despolarización se propague. ¿Y qué es la despolarización? El intercambio de bomba iónica, ¿no es cierto? La bomba de sodio, potasio, que está ahí, que se va activando hasta que llega. Bloqueo eso y también evito de que esa señal me llegue como un disconfort, como una molestia hacia la zona de percepción. Entonces aquí utilizamos pregabalina, gabapentin, topiramato, que son mayormente antiepilépticos, que estabilizan la propagación, la conducción de ese estímulo. Ya saben que necesitamos un umbral, un voltaje, ¿no es cierto?, para que se active esa señal, que es de ¿cuántos milivoltios? 70. Ese es lo que está. O sea, este estímulo, ¿cuánto de energía o cuánto de voltaje debe tener para que inicie esta corriente eléctrica? Sí. 15 milivoltios. 70, 90 que ustedes están hablando, ese es el potencial de reposo. ¿No? Tengo el potencial de reposo así, que es la diferencia de cargas. 70 milivoltios. Yo necesito bajarlo 15 milivoltios para que se active. Entonces bajaría a, si pensamos que es 70, a 55 milivoltios. Lo bajo a 25 milivoltios y entonces esa señal se va a propagar. Mi estímulo necesita 15 milivoltios.
y ahí viene la ley del todo o nada, que seguramente les han explicado, ¿no es cierto? Se activó y mandó la señal. Menos que de este valor no me genera propagación, no se va a conducir. Más, sí, lo puedo poner 20, 30, 50, igualito va a ser. Por eso dice la ley del todo o nada, con 15 milivoltios. 15. Entonces en la corteza cerebral voy a sentir eso. Voy a sentir, voy a identificar ese estímulo que está transcurriendo. Entonces, yo también puedo modificar esa sensibilidad que me está llegando, haciendo que mi corteza cerebral, mi área 312, no sienta tanto. A no ser que los estímulos ya sean muy enérgicos, me genere una respuesta. Entonces yo puedo elevar su umbral. Antidepresivos, amitriptilina, duloxetina, venlafaxina, sertralina, una serie de medicamentos que yo lo puedo utilizar para tratar molestias sensitivas. Lo elevo, lo hago más resistente y entonces también voy a generar una analgesia cuando estas molestias son incómodas. Entonces, esos pasos hay que también tenerlo presente, ya seguramente le han hecho una clase, pero nos va a permitir saber dónde yo ya voy a actuar con medicamentos. Todavía no estamos hablando de medicamentos, ojalá que en un momento, si me toca la suerte de enseñarles, ya les podré especificar esto, pero el mecanismo ya tiene que saberlo ahora. ¿Preguntas? Percepción. Entonces, para que se pueda identificar la calidad del tipo, la modalidad de sensibilidad, tiene que entrar en este sistema donde ya por experiencias previas nosotros vamos a identificarlo, ¿no? Si es térmico, si es doloroso, activo, si es lancinante, tipo latido, ahí lo identificamos. Si es que no ingresa en este sistema, entonces el paciente va a sentir esa sensibilidad, pero no lo puede identificar, no lo puede comparar con algo que ya no. Entonces, a eso le llamamos sensación. Es muy diferente de percepción. Cuando el paciente percibe, identifica, califica al estímulo. Pero cuando no lo puede identificar, tiene una sensación. Por eso el paciente dice, siento como tal cosa, ¿no? Siento como un adormecimiento, siento como un hormigueo. Va a utilizar ciertos tipos de términos para podernos explicar lo que está sintiendo. Siento que se me enfría un miembro, siento que pasara por acá hormigas. Va a tratar de explicar, pero no lo puede comparar con algo. No puede decir es unicada. Entonces, esos son términos que hay que nosotros tenerlos en cuenta cuando... ¿Qué dice, doctora? Se decía con los órganos de los sentidos, es decir, con la visión, con la audición, sentido del gusto, sentido de la olfación.
Entonces, a eso se refiere la sensorialidad. Y la sensibilidad más está relacionada con ciertos estímulos que van a estar en los tejidos de los órganos sistémicos. Digamos que estos son generales, están en cualquier parte del organismo. En cambio, llamamos aferentes. Son vías aferentes, vías que llevan información hacia la corteza cerebral. Entonces, acá serán aferentes, pueden ser somáticos o pueden ser viscerales, dependiendo de qué estructura está partiendo, pero son generales. Entonces, cuando uno hace la clasificación del sistema de aferencia, decimos, ¿es un aferente somático general o es un aferente visceral general? Pero cuando hablamos de estas aferencias, porque también son vías que llevan hacia la corteza cerebral la información, también son vías aferentes. Que podrían ser somáticas, que podrían ser viscerales, pero no son generales, sino son especiales. Son especiales. Entonces, se va a reflejar dependiendo si se da en el fascículo gracilis o el fascículo cuneatus. Descendentes. Todavía descendentes, 2 neuronas. Todavía ascendente es 3 neuronas. Principio general. Cuando yo quiero valorar la posición de algún segmento corporal, para mí es fácil saber que mi brazo lo tengo extendido, lo elevo hacia arriba, lo extiendo, lo abducto, etcétera, etcétera. Y si alguien me pregunta eso, pues, si yo estoy con los ojos cerrados, si me preguntan en qué posición está, yo lo voy a decir, porque puede identificar la posición. A ese tipo de identificación es que le llamamos batiestesia. Entonces me pueden preguntar, ¿y cómo está la función batiestésica del paciente? En la sinapsis. En la sinapsis se da el proceso de modulación. Vamos a dibujar acá una sinapsis, el botón terminal, y aquí vamos a dibujar pues otro nervio. En esa comunicación si yo quiero que esta señal se pase al otro lado, voy a necesitar un neurotransmisor de tipo excitatorio. Glutamato, aspartato, glicina, esas me van a generar el pasaje de ese estímulo. Pero hay sustancias que lo pueden inhibir. Entonces, voy a evitar de que esto se pase para acá. Y aquí nosotros tenemos al GABA. Entonces, desde ya, glutamato y GABA están en una competencia por promover o por bloquear. Entonces, en estos puntos se va a modular esa sensibilidad que lo estoy llevando. El tálamo tiene una gran capacidad de modulación.
Por eso es que cuando se alteran me genera una hiperpatía talámica. Entonces, al tálamo le va a llegar, como ven, es una estación que le llegan todas las señales, le va a llegar al tálamo. Pero el tálamo no va a estar pasándole todo a la corteza cerebral, si no estaríamos en un llanto permanente, ¿no es cierto? De que todo me va a generar dolor. El tálamo lo va a modular, lo va a atenuar por esta diferencia. Pero yo puedo utilizar algunos medicamentos para modular ese dolor. ¿Quién ha escuchado tramadol? ¿Alguien ha escuchado ese medicamento? O tramal, ¿cierto? Tramadol, morfina, codeína, petilina, que utilizamos cuando esos dolores ya no se toleran. Utilizamos estos medicamentos para generar analgesia en los pacientes. Y estos actúan acá. En esta sinapsis lo van a cortar. Entonces, van a haber medicamentos que le llamamos neuromoduladores. Neuromoduladores. Y esos van a actuar en estos puntos. Es decir, yo voy a desconectarlo a este estímulo que me viene como daño, que si me llega a la corteza cerebral me va a generar dolor consciente y voy a tener sufrimiento, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo cortar esto acá, usando esos medicamentos. Bloqueo, corto la vía del dolor. Y ahí es donde nosotros utilizamos la morfina, el tramadol.